Oye, han pasado más de 10 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y todavía no hay respuestas claras. ¿Tú crees que algún día se sabrá la verdad? La verdad lo dudo. Desde el principio todo estuvo lleno de irregularidades. Primero la famosa verdad histórica que resultó ser una mentira. Luego cambios en la investigación, promesas de justicia y al final seguimos sin saber exactamente qué pasó esa noche. Para entender la magnitud de este caso hay que regresar al 26 de septiembre de 2014. Esa noche los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa viajaban en autobuses con destino a la Ciudad de México. La idea era tomar transporte para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Algo que hacían cada año, pero esta vez la policía municipal de Iguala los detuvo violentamente y aquí empieza la pesadilla. Algunos estudiantes lograron huir, pero 43 fueron subidos a patrullas y desde ese momento no se les volvió a ver. La primera versión oficial presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese entonces, a través del entonces procurador José Murillo Caram, decía que los policías habían entregado a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, quienes supuestamente asesinaron e incineraron en un basurero de Colula. Esta fue llamada la verdad histórica. Pero desde el principio había muchas inconsistencias. En 2015, el GIEI, un grupo de expertos designados por la CIDH, desmintió esta versión con evidencia científica. No había manera de que 43 cuerpos fueran reducidos a cenizas en ese basurero. Y justamente ahí es donde empieza a caerse la historia oficial. No solo por la falta de pruebas, sino porque cada vez más testimonios y documentos mostraban que había una participación mucho más profunda del Estado. Se demostró que agentes federales y el ejército estaban monitoreando lo que pasaba esa noche, pero en lugar de intervenir, dejaron que todo ocurriera. Exacto, y más allá de dejar hacer, hubo participación activa. Se han revelado documentos que sugieren que los estudiantes fueron trasladados a diferentes lugares y que hubo operativos en los que estuvieron involucradas fuerzas federales. Pero entonces, ¿por qué desde el principio el gobierno intentó ocultarlo todo? ¿No crees que esto sea un crimen del narco? Este crimen era un crimen del Estado, un caso que exponía la colusión entre el crimen organizado y las instituciones que suponen que debería protegernos. Y ahí está la gran responsabilidad del gobierno de Peña Nieto. Desde el primer momento, en lugar de buscar la verdad, lo que hicieron fue fabricar una historia conveniente para cerrar el caso lo antes posible. Porque si se sabía la verdad, implicaría al ejército, a la Policía Federal y a muchas otras instituciones. Y sabes, no es casualidad que a los padres de los 43 les hayan negado el acceso a los expedientes, que se destruyeran las pruebas y que durante años se frenara la investigación, porque saben que si destapaba Ayotzinapa se destaparía todo el sistema de corrupción e impunidad que opera en este país. Y por eso la lucha sigue, porque este caso es la prueba de que en México la verdad se negocia y la justicia se administra según la conveniencia del poder. Y lo más aterrador es que si no seguimos exigiendo respuestas, esto se repetirá una y otra vez. Y es frustrante porque no estamos hablando de un caso cualquiera, son 43 jóvenes y estudiantes que desaparecieron en circunstancias que involucran el crimen organizado, policías militares y autoridades en todos los niveles de este país. Y lo peor es que, aunque el gobierno ha cambiado, parece que el patrón de impunidad sigue. Hasta el momento no han esclarecido completamente su papel en lo que pasó. Exacto, y eso es lo que más me molesta. Al final da la impresión de que hay cosas que simplemente no quieren que sepamos. Pues sí, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanta protección? ¿A quién se está encubriendo realmente? Vamos a repasar lo que sabemos hasta ahora, que sigue sin respuesta y sobre todo que ha tenido impacto en este caso de México después de tantos años. Se supone que los estudiantes iban a Iguala para tomar autobuses y asistir a una marcha en la Ciudad de México. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Lo hacían cada año, pero de repente la policía municipal los detiene, los persigue y después desaparecen. Y aquí es donde todo empieza a volverse confuso. Según la versión oficial de aquel entonces, los policías les entregaron al cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en el basurero de Cócula. Pero con el tiempo esta versión se vino abajo. Sí, porque expertos forenses y hasta el grupo interdisciplinario de expertos independientes dijeron que no había forma de que 43 cuerpos fueran incinerados ahí, es decir, nos mintieron descaradamente. Y lo grave es que la mentira no fue solo para el pueblo, sino para las familias. Imagínate estar años buscando a tu hijo y que el gobierno te dé información falsa, te niegue el acceso a la verdad. Eso es lo que más me molesta en este caso. No solo es una desaparición, sino en la manera en que las autoridades han manejado todo. Es un país donde la justicia es casi inexistente. Este caso se convirtió en un símbolo de impunidad.
Y también de resistencia, porque a pesar de todo, los padres de los 43 no han parado, llevan una década exigiendo respuestas y enfrentándose a cada gobierno que ha prometido resolver el caso sin cumplirlo. Pero sabes, esto nos lleva a algo más profundo, porque este caso no es un hecho aislado. En México hay más de 100.000 desaparecidos y casi nadie habla de ellos. Lo de Ayotzinapa fue un escándalo porque fueron estudiantes y porque se evidenció la colusión del crimen organizado y el Estado. Pero, ¿qué pasa con los miles de casos que quedan en el olvido? Los de Ayotzinapa no solo fue una tragedia, transformó la manera en la que la sociedad mexicana protesta y exige justicia. Totalmente. Antes de Ayotzinapa, claro que ya había marchas, indignación, movimientos sociales, pero después de lo que pasó con los 43, se sintió un punto de quiebre, porque fue un caso tan claro, tan brutal y tan lleno de impunidad que la gente ya no pudo mirar a otro lado. Lo vimos en marchas masivas que se dieron en todo México y en el extranjero. Durante meses miles y miles de personas salieron a las calles con la consigna vivos los llevamos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y más allá de existir justicia por los 43, lo que empezó a tomar fuerza fue la exigencia de la justicia para todos los desaparecidos. Exacto, y ahí es donde Ayotzinapa se convierte en un símbolo de la lucha contra la impunidad, contra la violencia del Estado y contra un sistema que durante décadas ha ignorado a las víctimas. A partir de ahí los movimientos sociales se fortalecieron. El feminismo, por ejemplo, tomó aún más fuerza como marchas como el 8 de marzo, donde muchas de las consignas de Ayotzinapa se adaptaron para denunciar los feminicidios y la violencia de género. Y lo mismo con otros colectivos. Lo de Ayotzinapa dejó claro que en México las desapariciones no son un caos aislado, son parte de un patrón y eso unió a familiares de desaparecidos, activistas y ciudadanos en una lucha que sigue hasta hoy. Y si lo piensas, el gobierno ha intentado apagar esta lucha de maneras criminalizando las protestas, diciendo que los movimientos están siendo manipulados, usando la fuerza para reprimir las marchas. Pero si algo quedó claro después de la Ayotzinapa, es que la gente no se queda callada tan fácil. Porque no solo es por los 43, es por todos, por los más de 100.000 desaparecidos en el país, por las víctimas de feminicidio, por los periodistas asesinados, por todos los que han sufrido violencia del Estado y del crimen organizado. Y por eso la lucha sigue y sigue, porque mientras no haya justicia, la memoria seguirá y vivirá en las calles, en las protestas y en cada persona que se niegue a olvidar. Exacto, y es aquí donde entra la reflexión más fuerte. ¿Cuánto nos hemos acostumbrado a la violencia y a la impunidad? Porque nos indignamos, salimos a marchar, pero los años pasan y el sistema sigue igual. Exacto, y ahí está el dilema. ¿Nos resignamos a que esto siga pasando o realmente podemos hacer algo para cambiarlo? Entonces, si sabemos que nos han mentido, que las investigaciones han estado manipuladas y que la impunidad sigue, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Solo nos resignamos? Es difícil porque, como dices, hay un problema estructural. Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, esa idea de que los crímenes más atroces pueden volverse rutinarios cuando el sistema los normaliza. ¿No es un poco lo que pasa aquí? Nos acostumbramos tanto a la impunidad que parece que ya ni nos sorprende. Exacto, y esto es peligroso porque cuando dejas de indignarte, cuando asumes que así son las cosas, entonces el poder puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Ahí entra donde Michael Foucault hablaba del poder, que algo que se infiltra en todas las estructuras sociales, en la educación, en la justicia y en los medios. Si el sistema está diseñado para que no haya justicia, ¿cómo la exigimos? Eso me hace pensar en Albert Camus y su idea de la rebelión. Camus decía que la única respuesta ante la injusticia es rebelarse, pero no solo de manera violenta o reactiva, sino con pensamiento crítico, con resistencia constante. Y creo que eso es lo que han hecho los padres de los 43. Se han negado a aceptar la versión oficial y han exigido justicia sin descanso. Sí, pero también hay que preguntarnos hasta dónde llega nuestra responsabilidad como sociedad. No basta con decir, qué mal que pasó. Tenemos que seguir existiendo justicia, porque lo que pasó en Ayotzinapa puede pasarle a cualquiera en un país donde las instituciones no funcionan. Y ahí entra otro tema, la memoria histórica. Walter Benjamin decía que el progreso muchas veces no se construye sobre los olvidados, sobre aquellos que quedaron en el camino. Si olvidamos a los 43, si permitimos que este caso se archive como tantos otros, ¿qué mensaje estamos enviando? Que no nos importa lo suficiente, que como sociedad estamos dispuestos a olvidar y que eso es lo más peligroso, porque no se recuerda, se repite. Entonces, más allá de exigir justicia, también tenemos que preguntarnos, ¿cómo evitamos que esto vuelva a suceder? Después de todo lo que hemos dicho, volvemos a la misma pregunta. ¿Nos resignamos o seguimos exigiendo justicia? Porque hay una verdad innegable. Olvidar es un acto de complicidad. Exacto, y ahí
y ahí el poder sabe que el tiempo es su mejor aliado, que mientras más años pasen, más fácil será archivar este caso, diluirlo entre miles de tragedias, convertirlo en una simple fecha en los libros de historia. Pero ahí es donde entramos nosotros, porque la justicia no se da, se exige. Y se exige con memoria, con presión y con indignación constante, porque lo contrario es aceptar que vivimos en un país donde cualquiera puede desaparecer y no pasa nada. ¿Y de verdad queremos vivir en un país así? No se trata solo de Ayotzinapa, se trata de nosotros, de nuestros hermanos, nuestros amigos, de cualquiera que mañana pueda ser víctima de este mismo sistema. Como dijo Edmund Burke, lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Así que después de esta charla, ¿no crees que tenemos una responsabilidad? No se trata después de un caso del pasado, se trata del presente y del futuro. Por último, la última pregunta que te hago es simple pero crucial. ¿Vamos a ser parte del olvido o de la lucha?